Voy a invitarle, hermano, ya en su lugar que pues se ponga en pie y juntos oremos, entreguemos el tiempo al Señor que hemos apartado para Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Padre, buscando tu rostro, Señor, buscando tu dirección, Señor. Padre, ponemos ante ti, Señor, este culto, lo ofrecemos, Padre. Señor, también pedimos por el hermano que trae la enseñanza, que continúe con la enseñanza, Señor, para que ella, Señor, llegue a nuestro corazón y nos guíe, Padre, nos forme, oh Dios, nos dé la dirección que necesitamos, Señor, el corregimiento, oh Dios, para nuestra vida. Señor, bendice a nuestro hermano, dale por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esa guía, Padre, para que Él nos instruya, Señor, en esta noche. Señor, también pedimos por este tiempo de oración que tenemos ante ti, Señor. Estamos contentos de estar aquí en tu casa, Señor. Alegres, porque es mejor un día en tus atrios, Señor, que mil fuera de ellos, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor. Amén. Hermanos, si usted todavía no ha cogido su boleta de petición de oración personal, pida a los hermanos de servicios en el templo para que usted pueda depositarla en el ofrendero cuando se pase a recoger la ofrenda. Usted puede levantar la mano, puede tomar asiento, hermano. Usted puede levantar la mano y se le va a ofrecer, ¿verdad? Para que usted pueda poner su petición de oración, ¿verdad? Ahí. Bueno, no hay nadie, ¿verdad? Estamos bien. Ok, nuestro hermano Migdio, él nos dirige un himno de nuestro himnario majestuoso, ¿verdad? Así que juntos lo acompañemos. El hermano cantará a capela, hermanos. Así que acompañémosle, acompañémosle. Vamos a usar, perdón hermano, vamos a usar el himnario, celebremos su gloria. Cuando se usa el otro himnario, como no todos lo tienen, entonces me sale más fácil cantar de aquí. Vamos a cantar un himno, hermanos, que es dedicado a la oración. Es un himno ya antiguo, yo creo que todos lo conocemos. Es el 493. Dice, dulce oración. Creo que, no sé si no nos sale en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en mí en ruilio y ruda tentación. Mediante tiene recibí mediante ti dulce oración, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición al Dios de tu
con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición. Y siempre a mí, Señor, sentir por tu virtud dulce oración. Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma da. En esta tierra de aflicción, lo siempre me serás hasta el momento en que veré las fuerzas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Muy bien. Amén. Veo himno, hermanos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy. Ella tiene el tiempo de la información con las noticias del fin, ¿verdad? Nuestra hermana Nancy Sánchez. Micrófono 2. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy en las noticias del fin tenemos Estados Unidos vierte millones de toneladas de agua del Pacífico en California tras 1000 días de sequía. La sequía prolongada empuja a California a combinar desalinación del agua, reutilización y grandes infraestructuras hídricas para sostener ciudades y agricultura. California ha intensificado la desalinación y la reutilización de aguas residuales tratadas sin renunciar a su red de embalses y acueductos. La meta es reducir el riesgo de escasez cuando ríos y acuíferos rozan niveles críticos en un estado donde ciudades y agricultura, o sea, frutas, nueces y verduras compiten por el mismo recurso. El problema se agrava por una distribución desigual. El norte recibe más precipitaciones y el sur es más árido, lo que obliga a transportar agua a largas distancias. A eso se suma la dependencia del deshielo de Sierra Nevada, que en años secos aporta menos nieve y se derrite antes. Estudios climáticos sitúan el periodo reciente del oeste de Estados Unidos como el más seco en alrededor de 1200 años. El Pacífico ofrece volumen casi ilimitado, pero con una salinidad media cercana al 3.5% del agua del mar. No es utilizable sin tratamiento. Para salvar esa barrera se usa sobre todo la ósmosis inversa, alta presión para forzar el paso por membranas y separar sales e impurezas. La megaplanta desalinizadora de Carlsbad en el sur del estado es uno de los ejemplos más citados por su escala. Produce decenas de millones de galones de agua potable al día, suficiente para abastecer a cientos de miles de personas, aunque sigue siendo una parte pequeña del consumo total. Los gestores de agua insisten en dos frenos. La salmuera concentrada exige soluciones específicas para su eliminación y el agua desalada suele constar de 2 a 4 veces más que la de fuentes tradicionales, con variaciones ligadas a la energía y la operación. La reutilización se ha convertido en otra palanca. Las plantas de tratamiento avanzado eliminan sólidos, reducen la carga orgánica con procesos biológicos y emplean membranas. En algunos casos incorporan ósmosis inversa para alcanzar estándares altos. El enfoque reduce la presión sobre fuentes naturales y recorta vertidos a ríos y océanos. ¿Puede el agua reciclada ganar peso sin que el debate social se enquiste? Los técnicos resumen así las prioridades que se repiten cada año seco. Modernizar embalses y acueductos, base del sistema.
Usar desalinización como apoyo, asumiendo su alto consumo energético. Ampliar reutilización sin relajar controles de calidad y definir reglas entre ciudad, campo y protección ambiental. Hermanos, esta fue la noticia del fin. Dios les bendiga. Gracias, hermana Nancy. Ok, continuamos, hermanos. Y ahora vamos a tener la lectura del material de edificación. El tema, hermanos, el perdón. Dice, en la Biblia, el perdón se trata de una liberación o un descargo de algo, perdón. El perdón que tenemos en Cristo involucra la liberación de los pecadores de la justa penalización de Dios y el completo desestimamiento de todos los cargos en nuestra contra. Véase Romanos 8:1 y Colosenses 1:14. Dice que el amado Hijo de Dios tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La Biblia amplificada en inglés traduce la última frase de esta manera: el perdón de nuestros pecados y la cancelación de la pena de los pecados. El grato perdón de Dios de nuestro pecado debe ser la medida de nuestro generoso perdón a los demás. En Efesios 4:32. Para algunas personas, el perdón puede parecer debilidad o permitir que una persona que no lo merece gane, pero no tiene ninguna conexión con la debilidad o incluso con las emociones. En cambio, el perdón es un acto de la voluntad. El perdón no se concede porque una persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto deliberado de amor, misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, a pesar de lo que ella te haya hecho. ¿Qué es el perdón en relación con la salvación? El perdón es una parte integral de la salvación. Cuando Jesús nos perdona, nuestros pecados, ofensas, iniquidades y transgresiones son borrados, eliminados del registro. El perdón de los pecados es comparable con la deuda financiera que se borra. Cuando Jesús dijo, consumado es, desde la cruz, en Juan 19:30, en realidad estaba diciendo, se ha pagado en su totalidad. Tetelestai en griego. Jesús tomó el castigo que merecíamos, así que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, somos libres. Ya no vivimos bajo esa deuda. Nuestros pecados son borrados. Dios nunca nos considerará en falta por ese pecado. Salmo 103:12. Es imposible tener salvación sin perdón. La salvación es la liberación de Dios de las consecuencias del pecado. La salvación de Dios en Cristo es el ejemplo supremo de extender el perdón. El perdón de Dios debe ser aceptado a través de arrepentimiento y la fe. ¿Has aceptado el perdón de Dios? ¿Qué es el perdón de otros? El perdón es también una parte esencial de la vida de los creyentes. En Efesios 4:32 ordena, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Del mismo modo, Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La clave en ambos pasajes es que debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. ¿Por qué perdonamos? Porque hemos sido perdonados. La Biblia nos dice que debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. No guardamos registro de las ofensas, 1 Corintios 13:5, sino que perdonamos cuantas veces sea necesario, Mateo 18:21 y 22. Negarse a perdonar a una persona demuestra resentimiento, amargura y enojo, ninguno de los cuales son rasgos de un cristiano en crecimiento. Bíblicamente, el perdón no es solo algo que ofrece la persona ofendida, requiere que el ofensor lo reciba, lo cual lleva a una reconciliación en la relación. Dios promete que cuando venimos a Él confesando nuestro pecado y pidiendo perdón, lo concede gratuitamente por causa de Cristo. Primera de Juan 1:9. Del mismo modo, el perdón que extendemos a los demás no debe conocer límites. Lucas 17, versículos 3 y 4. Hasta aquí el material de edificación con el título de perdón, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a tener el tiempo de la información.
Y pues recordándole nuestra librería, invitándole a pasar por ella. Ahí siempre, hermanos, hay recursos edificantes para su crecimiento espiritual, ¿verdad? También recordándole que son precios especiales. Ahí usted encontrará temas como el comentario de Mateo, tomos 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa, además los comentarios de Apocalipsis, la epístola de Romanos y y la primera epístola a los Corintios, escrito por el pastor José Mayen Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera. Aproveche a agregar a su colección estas obras y también para regalar, hermanos, a sus seres queridos. También, hermanos, usted puede solicitar la boleta de petición de oración personal, que lo hicimos al inicio del culto. Anote sus peticiones personales de oración y deposítelas en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves las llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración para que podamos presentar junto al Señor esta petición por medio de una oración grupal de todos los asistentes al culto. Queridos hermanos, les recordamos la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Le invitamos a inscribirse en el Discipulado de Formación Cristiana, DFC, en los 4 niveles. Pida la boleta de inscripción a los hermanos de servicio en el templo. Así que, hermanos, ya pronto está para comenzar el DFC. Inscribámonos. Queridos jóvenes de nuestra iglesia evangélica Comunidad de Gracia, pedimos poner mucha atención a la siguiente información. Hemos decidido posponer la realización del campamento que se ha habido para el viernes 16 y sábado 17 de enero. En su lugar realizaremos un retiro, será el día 17 de enero, que incluirá caminata por el Parque Nacional La Tigra, juegos con propósitos, enseñanzas bíblicas, sana fraternidad entre jóvenes y muchas cosas más. Queremos que todos participen en la primera actividad del año, los jóvenes. Así que reiteramos a los jóvenes no quedarse en su casa, ¿verdad? El sábado 31 de enero realizaremos el primer dispensario médico gratuito del año 2026, hermanos, en el cual le recibiremos con amor fraternal. Estaremos atendiéndoles en un horario de 7 a 12 del mediodía por orden de llegada. Realizaremos citologías y contaremos con medicina general. Asista e invite a sus vecinos, familiares, compañeros. Y hasta aquí mando la información. Esperamos que haya tomado nota. Ahora, hermanos, nuestro hermano Hernán Morel continúa con el estudio de la epístola de los Romanos. Preparemos nuestro corazón, nuestros oídos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Qué rico se puso el clima, ¿verdad? Heladito. Continuamos, hermanos, con el estudio de la epístola a los Romanos, utilizando como herramienta este libro, ¿verdad? Un libro que escribió nuestro querido pastor Evis Luis Carballosa y que nos da mucha información respecto a lo que significa cada uno de los versículos que vamos desarrollando. Estamos en el capítulo 3 y el tema central ahí es la universalidad del pecado. Estamos todavía en la sección 1 que corresponde desde Romanos 1, versículo 18 al 32, que el pastor Luis Carballosa extrae de ahí esta verdad que dice que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Esa es la sección que estamos estudiando en este momento. Y el jueves pasado nos quedamos en el versículo 29 del capítulo 1. Les pido que me acompañen en oración para que podamos comenzar con el estudio de esta semana. Inclinemos nuestro rostro. Padre, venimos aquí juntos reconociendo, Señor, que en tu palabra encontramos luz. Sabemos, Señor, que tú eres el perdonador por excelencia. Y tal como leímos en el material de edificación, tú nos
enseñas también que debemos de perdonar. Señor, muchas veces cometemos errores y cometen errores en contra nuestra. Muchas veces esos errores no son errores, son pecados. Pero Señor, te pedimos corazones dispuestos a perdonar y también corazones dispuestos a arrepentirnos si nosotros hemos cometido alguna falta. Padre, el día de hoy venimos a ver este tema particular. El apóstol Pablo habla sobre la universalidad del pecado, habla sobre tu ira. Reconocemos, Señor, tu misericordia, reconocemos tu amor y tu gracia y sabemos que nosotros ya no somos acreedores de tu ira, pero sí sabemos también que si el apóstol Pablo está señalando esos pecados ahí, es porque nosotros tenemos que estar listos para no ceder ante la tentación y caer en la práctica de estos pecados. Señor, te pedimos que nos des el discernimiento para poder entender y para poder eh, captar lo que tú el día de hoy quieres que guardemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder visualizar lo que tu palabra dice y a poder, Señor, gozarnos en el Dios que tenemos por causa de esa revelación que ha dejado en su palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Romanos 1:28, el versículo previo, el apóstol Pablo afirma que una mente reprobada lleva a las personas a practicar toda clase de pecados. Básicamente eso es lo que él dice ahí. Por lo que, porque no pueden discernir entre lo bueno, lo justo, lo moral y lo ético, sino que su mente está reprobada ya. Podemos leer el versículo 28. Se los voy a leer acá para que avancemos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Acá el apóstol Pablo se está refiriendo a todas aquellas personas de las que hemos venido hablando, personas que le dan la espalda a Dios sabiendo que están dándole la espalda a Dios, o sea, se la dan deliberadamente. Personas que se autoelevan ellos y desplazan a Dios de cualquier ecuación de su vida. Personas que dicen, no hay Dios, de una manera necia, pero la misma palabra nos ha mostrado que Dios se ha revelado de tal forma que estos que dicen que no hay Dios no tienen excusa y no tendrán excusa el día que se presentarán ante el juicio de Dios, porque hay suficiente revelación de Dios para entender que sí existe un Dios, que sí existe un creador y que la palabra de Dios es genuinamente la inspiración de Dios dada a los hombres, que lo que está manifestado ahí se cumplió por medio del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol viene hablando de todo esto, pero está llegando a este punto en donde habla de que el Señor los entregó, o sea, los soltó, ya los dejó bajo su propia criterio y en base a su propia suerte. Y los entregó a esa mente reprobada, esa mente que por causa del pecado se ha ido distorsionando y distorsionando. Y al final lleva a la persona a hacer cosas que no convienen. Esas cosas que no convienen son los diferentes géneros de pecado que nosotros estamos viendo desde el versículo 29 hasta el 32. El apóstol Pablo está señalando cada pecado por su nombre. Él no está dejando alguna duda respecto a lo que representa cada pecado o está categorizando este pecado es más grave que este otro. Ya hemos visto a la luz de la palabra, creo que el jueves anterior en el material de edificación se habló sobre ese tema también, que para Dios cualquier pecado es una infracción a la ley de Dios y eso es aborrecido por Dios, es repudiado por Dios. El pecado y Dios no son compatibles porque Dios es santo.
y la santidad no puede mezclarse con la suciedad del pecado. Entonces hoy vamos a seguir con el argumento de que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Y comenzaremos dando un resumen rápido de lo que vimos el jueves pasado del versículo 29, porque recuerdan que nos quedamos a mitad del versículo. Al inicio, el versículo dice, estando atestados, hablamos que eso representa, la traducción quiere decir que están llenos, o sea, viene de la palabra llenar. Entonces, se podría decir que se han atestado o se han llenado a sí mismo de toda injusticia, o sea, falta de rectitud e iniquidad que representa también la depravación moral. Entonces empieza, bueno, para que le demos una continuidad a esto. El versículo 28 decía, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y a continuación dice, estando atestados, o sea, estando llenos, estando repletos de toda injusticia, de falta de rectitud, de depravación moral, ¿verdad? Y entonces ahí es donde comienza el apóstol Pablo a describir cada uno de los pecados. Empieza por la injusticia. Es cuando el hombre está desprovisto de la santidad. Esa es la condición del hombre injusto. No posee santidad. Esa santidad que Dios demanda para que exista una relación entre el hombre y él, ¿verdad? El hombre le da la espalda a Dios y rechaza su ética moral. El hombre que comete pecado no posee santidad en sí mismo y eso lo vuelve un injusto. Cuando el hombre se vuelve justo, ¿cuál es la posibilidad de que el hombre se vuelva justo? Solamente se puede volver justo por causa de una justicia imputada o transferida o prestada que viene del Señor Jesucristo. Esa es la única opción para ser justo. Después no hay otra opción para encontrar ese estatus de justicia y presentarse a Dios como justo. El apóstol Pablo está hablando de personas en condición de completa injusticia. Esos que no tienen el privilegio de contar con la justicia imputada del Señor Jesucristo porque han creído en Él. Son personas que le han dado la espalda a Dios y que no tienen a Dios en su noticia o tienen dioses ajenos al único Dios vivo y verdadero, porque también existen, el apóstol vino hablando de eso también, ¿se acuerdan cuando hablamos de la idolatría, verdad? Personas que dicen creer en Dios, que creen que lo que están haciendo es correcto, pero que están totalmente equivocados creyendo en dioses ajenos, dioses falsos, ídolos. Y hay un punto también en donde el hombre llega a tal equivocación que vuelve él mismo, se vuelve su propio Dios. De eso hablamos previo a esto que estamos tocando. Entonces, el apóstol comienza a hablar de la injusticia, luego menciona la fornicación y utiliza el término griego poneiria, poneiriai. Poneiriai es diferente a el otro término que se relaciona más con ese pecado sexual de la fornicación. Poneiriai tiene que ver más con iniquidad activa o perversidad, pero el apóstol lo menciona ahí de esa forma, haciendo énfasis en ese estado de perversidad del corazón del hombre, porque previamente, si ustedes recuerdan, desde el versículo 26 estuvimos hablando de pecados de índole sexual, que él ya los mencionó antes. Luego menciona la avaricia, que aquí fue donde nos quedamos el jueves pasado. ¿Qué es la avaricia? Es ese deseo incontrolable e insaciable de acumular cosas o riquezas materiales
aun cuando haya que dañar a alguien. Esa es la avaricia que reina en el corazón del hombre. Es la causa de gran parte de la pobreza y de la miseria que prevalece en el mundo hoy. Hablamos el jueves pasado que este pecado lleva a las personas a, a levantar fuentes de contaminación para otros, porque con esas fuentes de contaminación, él las transforma en fuentes de ingreso y de buenos ingresos. Hablamos de esas personas que venden drogas, de los que venden vicios y toda clase de actividades que llevan al hombre hacia el camino del mal, hacia la perdición. No importa a la persona que está en esta condición de avaricia, no le importa afectar la vida del otro, no le importa afectar la familia del otro, con tal de salir él beneficiado con extraer de esta persona los recursos que él quiere acumular. Y ahora vamos a continuar con la maldad que menciona en el versículo 29 el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa condición en el hombre? Esa condición de maldad. ¿A qué se refiere el apóstol? Se refiere a esa disposición malvada que se anida en el corazón del hombre y se asocia con esa condición de maldad que está desprovista totalmente de misericordia hacia otras personas. Esas personas que su corazón no tiene piedad por nadie, no tiene misericordia, que la maldad lo lleva a actuar sin ningún tipo de contemplación con nadie, ni con sus familiares, ni con personas cercanas, mucho menos con personas particulares. Esa maldad existe y esa maldad está bien anidada en el corazón de muchas personas, especialmente en las personas que le han dado completamente la espalda a Dios. El salmista le dice al Señor, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. La Biblia viene advirtiendo que la maldad y Dios no son compatibles. El salmista ha comprendido claramente que la maldad debe ser un problema, un mal, un pecado que se debe de eliminar, se debe de extraer del corazón para poder habitar junto al Señor, porque Dios no se complace con la maldad. Cuando el Señor llamó a Mateo, los fariseos con un corazón malo, porque ellos actuaron desprovistos de toda misericordia, como lo vimos en la interpretación que dio el pastor Carballosa a este término. Estos fariseos estaban criticando que el Señor estuviera sentado con un publicano, porque Mateo era un publicano. El publicano era el recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos frente a los judíos eran como traidores a la patria, personas que padecían del pecado de la avaricia, para empezar, porque el publicano se rebajaba a ese nivel, que era como la categoría más baja de la sociedad judía, porque al ejercer esa labor de publicano, él cobraba los impuestos que le estaban pidiendo los del imperio, pero al mismo tiempo él podía ejercer usura y cobrar más de la cuenta en base a sus propios criterios y así se enriquecía él. Entonces, estos fariseos, que eran una orden religiosa del pueblo judío, estaban ahí y vieron cuando el Señor Jesucristo llamó a Mateo y cuando estaba comiendo con Mateo en la misma mesa y ellos dijeron, está con un publicano. En ese momento, muchos probablemente justificarían la actitud de los fariseos. Tienen razón en molestarse, tienen razón en señalar esto, porque miren con quién está. Pero ¿cuál es el ideal
de una persona que dice creer en Dios y que dice seguir a Dios, que los pecadores se acerquen a los que lo pueden llevar a tener una relación con Dios. Ellos estaban viendo de una manera, desde una óptica totalmente equivocada, basada en lo que estaba anidado en su corazón, que era la maldad. Y estaban diciendo, ¿qué hace Jesús sentado con ese publicano, con ese pecador? Pero Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, utilizó un texto del Antiguo Testamento, que es de Oseas 6:6, y les habla de esta forma: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, le dijo a los fariseos, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor conocía la condición de maldad en el corazón del fariseo, y el Señor sabía que ellos estaban desprovistos totalmente de misericordia, porque ellos basaban su logro, su éxito, su condición, su estatus en sus obras, en lo que ellos podían presentarle al público como fachada, pero internamente ellos eran sepulcros blanqueados. El Señor entonces hizo este llamado de atención y nos muestra a nosotros la condición de muchas personas que dicen ser religiosos, pero que están desprovistos de misericordia. Y una de las características de un creyente es que se parece al Señor que lo rescató, que va pareciéndose cada día más a Él. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. Cuando hay una transformación en el corazón del ser humano, debe de nacer este sentimiento noble y, y característico de Dios, que es la misericordia. Solo Dios nos puede cambiar el corazón. Es mentira eso que muchos dicen: voy a cambiar, voy a mejorar. Y cuando esté bien, voy a ir a la iglesia y voy a acercarme a Dios y voy a buscar, y ya van a ver que yo conozco una persona que siempre utiliza ese argumento y dice: ya vas a ver que cuando yo vaya a la iglesia, me voy a hacer pastor. Eso es lo que él dice, pero entonces yo le doy vuelta al asunto y le digo: es que lo que necesitas vos es ir a la iglesia primero. Vos no tenés que esperar a que cambie. No, es que yo no puedo ir así y presentarme a Dios así, en esta condición que yo vivo, porque yo vivo en pecado, yo soy honesto. Sí, le digo, pero vos no vas a poder cambiar por tus propios medios. Ya vas a ver que sí. Y hemos llevado en esa plática años. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Dios, hermanos, puede cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede extraer esa maldad que está anidada ahí. Está anidada como esa, no sé si ustedes conocen, es un tipo de parásito que hay en los árboles, en todos los árboles, que secan los árboles y son como niditos, así parecen nidos, y le dicen eh, matapalo, matapalo. ¿Han visto ese matapalo? Bueno, así está la maldad en el corazón, nuestra anidad ahí, matándonos, secándonos el corazón. ¿Cómo puede el hombre lograr un cambio en su corazón, un cambio de vida? Solamente con la acción del Señor, solamente con la transformación absoluta que ocasiona el creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Solamente con el nuevo nacimiento. Por eso el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo era un fariseo también y era un maestro de la ley, y él no entendió cuando el Señor le habló de ese tema. Mucha gente ve lo que nosotros hablamos y lo que predicamos como locura, porque no entienden las cosas de Dios, las cosas espirituales, lo que la palabra de Dios nos permite
discernir cuando realmente hemos creído en el Señor Jesucristo y ahora el Espíritu Santo ha abierto nuestra mente a estas cosas que son espirituales. El apóstol se está refiriendo a estos pecados. Está señalando la condición de ese hombre que está desprovisto de Dios, ¿verdad? Pero estos pecados, hermanos, estos pecados están a la orden nuestra para que nosotros podamos deslizarnos y practicarlos, aunque seamos creyentes. El apóstol está señalando estos pecados no solo para señalar la condición del hombre pecador que no se ha arrepentido, también los está señalando para que nosotros estemos listos para combatir estos pecados y que cuando analicemos cada uno de estos pecados como lo estamos haciendo hoy y veamos que hay un rasgo de estos pecados en nuestra vida, nos alejemos, le pidamos al Señor fortaleza, comprendamos que estamos actuando mal y cortemos ese pecado. Ahora habla el apóstol de otro pecado. Dice, llenos de envidia. Llenos es sinónimo de la misma palabra pleroo que utilizó al inicio del versículo 29 y usa el mismo principio, ¿verdad? Están llenos, están atestados de envidia. Y cuando habla de envidia, se refiere a ese resentimiento que se origina al no poder tener o hacer lo que otros tienen o hacen. Eso es la envidia. Es una descripción, un concepto de la palabra bien práctico, ¿verdad? La envidia es la persona que posee envidia, es esa persona que está resentida porque no puede tener o hacer lo que otro sí puede tener y hacer, o lo que otro tiene y hace. Esa es una persona con envidia. La Biblia nos da ejemplos de la envidia. Por ejemplo, cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, eso fue por pura envidia, a causa de la envidia. Génesis 37:4 dice lo siguiente: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le tenían envidia a los hermanos. Al Señor Jesucristo también le tenían envidia. Por eso lo entregaron a Pilato. Los judíos, ellos reunidos, dice Mateo 27:17, reunidos pues ellos, los judíos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y miren por qué Pilato dijo eso. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ellos no podían hacer lo que Jesús hacía. Ellos no entendían por qué esa persona que tenía enfrente tenía la capacidad de comunicarse directamente con el Padre, por qué esa persona podía ejercer la función de Dios mismo en la tierra, perdonando pecados, sanando enfermos. Y por eso le tenían envidia. La envidia, hermanos, es un pecado que se anida también en el corazón, en la mente del ser humano. Es una condición del hombre pecador, pero también se puede dar que estemos padeciendo de algo de envidia. ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerdan ustedes el caso de los discípulos del Señor Jesucristo que se molestaban cuando el otro quería sobresalir? Y ellos eran discípulos del Señor, ellos creían en el Señor, eran creyentes. Muchas veces puede suceder en una familia cristiana que existe envidia. Por eso, hermanos, el llamado es analizar nuestro corazón, ver en qué estamos fallando y, y así limpiarnos y presentarnos cada día en una mejor condición de santidad ante Dios. Homicidios, menciona también el
el apóstol Pablo este pecado, homicidio. Nosotros ya sabemos un poquito más porque hemos leído la palabra de Dios, pero la gente particular, usted le habla de homicidio y ¿qué le dicen? Sí, es cuando una persona comete un asesinato de manera premeditada. Pero el apóstol Pablo va más allá porque el apóstol sabe las palabras que Jesús manifestó, tanto en el sentido físico como en el sentido moral. El homicidio forma parte de la experiencia del hombre en su condición de pecador consuetudinario. Muchas veces las personas cometen homicidio con solo desearle algo malo al otro. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo lo dijo. Contiendas, habla de contiendas, es otro pecado. Ese vocablo que se utiliza para la palabra contiendas es en griego héridos, que comporta la idea de disputas o pleitos y es el resultado directo del sentimiento de sentimientos envidiosos cruzados. Eso produce contiendas. La envidia genera contienda y violencia. Eso es lo que está tratando de explicar aquí el pastor Carballoso. Engaños y malignidades. Se refiere a estos pecados también el apóstol, es decir, engaños premeditados, engaños maliciosos, con propósito de hacer daño a alguien. Hay personas que tratan de engañar a otra para que al otro le vaya mal. No porque él directamente le va a hacer el daño, pero indirectamente sí, porque lo está induciendo a que vaya a algún lugar o que cometa alguna acción que le va a producir daño. Esos son los engaños maliciosos a los que el apóstol se está refiriendo. Ahora seguimos, ya pasamos al versículo 30, murmuradores. Eso quiere decir esas personas que hablan en secreto, que hablan al oído. Esa es la traducción del término que utiliza acá el apóstol. Esas personas que hablan en secreto, a escondidas, al oído, esos son los murmuradores. Un murmurador es alguien que derrama veneno contra su prójimo mediante su hablar en secreto al oído de alguien. Si nosotros vemos en la Biblia algunos versículos relacionados con este pecado, podemos ver lo que dice Santiago 3, cuando dice en el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, poniéndole freno al caballo. Mirad también las naves, refiriéndose a los barcos, ¿verdad? Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y aquí entonces caemos al tema de la murmuración y la lengua, ¿verdad? Que la lengua es la herramienta que se utiliza para la murmuración. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren que Santiago habla de la rueda de la creación, se está hablando del planeta entero, el planeta en forma redonda, para aquellos que dicen que el planeta es de otra forma. Vamos al Salmo 140, dice el salmista, líbrame Jehová, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas y aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. La murmuración, hermanos, se convierte en eso. La murmuración puede producir grandes conflictos en las personas. Estamos hablando acá de pecados que son comunes en todas esas personas que le han dado la espalda a Dios. Esas personas que no
quieren tener a Dios en su noticia, esos que Dios soltó ya para que actúen en base a sus propias ideas, condiciones, pensamientos y maquinaciones. Pero también, hermanos, los creyentes podemos caer en este pecado. Tenemos que controlarnos, controlar nuestra lengua, controlar nuestro corazón. Podemos solos, hermanos, no podemos solos. No podemos. Aunque lo intentemos, aunque tengamos las mejores condiciones, las mejores intenciones para hacerlo, solo por medio de una verdadera comunión con el Señor, de estar cerca del Señor y que el Señor nos guíe y nos ilumine por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, es que podemos controlarnos. Nosotros estamos en una contienda permanente contra el pecado, hermanos. Tenemos que tener conciencia de eso. Todos los días nosotros estamos propensos a pecar de diferentes formas, todos esos pecados que hemos mencionado, porque somos seres humanos imperfectos que estamos contaminados del pecado. Gloria a Dios porque hemos sido justificados. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda. Pero, ¿qué debemos de hacer entonces? Vivificar al Espíritu y nosotros menguar. Esa es la condición que debe tener un creyente, una persona que ya es nacida de nuevo. Ahora habla de detractores. ¿Quiénes son los detractores? Son esas personas que hablan mal de otras personas con el fin de desprestigiarlas. Ese es un detractor. La finalidad de él es arruinarle la reputación al otro. Ese mal surge de la envidia y busca dañar la reputación del otro, disminuyendo la imagen del otro ante los demás. Se define también detractor como alguien que quita el valor y la reputación o la estatura de alguien. También habla el apóstol de aborrecedores de Dios. El vocablo pasivo de esa palabra que utilizó el apóstol aquí, teostigeis, perdón. En el verbo pasivo de esa palabra se puede traducir como aborrecidos por Dios, pero en el verbo activo, aborrecedores de Dios. Y ese es el énfasis que está dando acá el apóstol Pablo. ¿Y qué es aborrecer, hermanos? Aborrecer es detestar, rechazar, despreciar. Esa es la condición de alguien que aborrece a Dios, lo detesta, lo rechaza, lo desprecia. Habla también de los injuriosos. ¿Quiénes son los injuriosos? Es aquel que con orgullo y crueldad trata de manera insolente a un semejante y disfruta de su comportamiento cruel. Son esas personas que emiten y emiten palabras para lastimar y herir, lastimar y herir, lastimar y herir, y no se quedan conformes con, con haberlo hecho, sino que les fascina ver la reacción de sufrimiento de la persona a quien ellos le están injuriando. Los altivos es otro pecado. Esas son personas que se colocan por encima de otros con el fin de sobresalir y con el afán de protagonismo. Esas personas que miran por arriba del hombro a los demás. Esas personas que quieren ser ellos el centro de atracción. Son personas que se colocan por encima de los otros y quieren por todos los medios lograr el protagonismo. Soberbios, menciona a los soberbios, son esas personas vanagloriosas que van haciendo falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales. Miren, cuando leí ese concepto que el pastor Carballo se escribe ahí, no sé, me recordó un poco al tema de la política, ¿verdad? Cómo la política se ensucia con estos pecados, ¿verdad? Personas que andan haciendo promesas falsas para obtener ganancias personales. Por eso, hermanos, nosotros en la iglesia debemos de ser apolíticos. Sí debemos ejercer las responsabilidades de todo ciudadano, porque estamos viviendo en un país y el Señor nos dice que respetemos las autoridades. Pero
¿por qué un hermanito va a venir a contender con otro por temas políticos, hermano? Porque el otro quiere apoyar a uno, el otro quiere apoyar al otro. Va a haber división entre los hermanos en Cristo. Si sabemos que el final de los políticos es ir haciendo falsas promesas para obtener ganancias personales, entonces no tiene sentido. Sigamos. Inventores de males, dice el apóstol. Son esas personas que se encargan de producir y propagar nuevas formas de mal. Inventores son personas creativas para hacer la maldad. Personas que buscan la forma para cometer una maldad y para inducir a otros a que ellos sean partícipes de esa maldad. Y por último, cierra el versículo 30 con este pecado, desobedientes a los padres. Ese es un pecado antiguo y Pablo lo menciona en 2 Timoteo 3:2 como una señal de los últimos tiempos. En los últimos tiempos los hijos van a ser cada vez más rebeldes con sus padres. Cada día yo veo y yo creo que cada generación que va avanzando en el tiempo, vemos a las nuevas generaciones que actúan de formas totalmente diferentes a las que nosotros actuábamos. Y aquí está la respuesta, hermano. Cada vez hay más desobediencia, más rebeldía en los hijos frente a sus padres. El mandato divino es que los hijos obedezcan a sus padres y Pablo lo enfatiza en Efesios 6 del 1 al 3 cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En conclusión, hermanos, con estos versículos que hemos visto el día de hoy, hemos visto algunos de los múltiples pecados que existen y podemos concluir con toda propiedad que sin la acción de Dios para salvarnos y transformarnos, no tendríamos oportunidad de esperar la vida eterna. Sin la acción de Dios en nuestras vidas, hermanos, no hubiéramos podido vencer al pecado. Sin la ayuda de Dios en nuestra vida como creyentes, no podemos vencer la tentación que se nos presenta para que nosotros podamos pecar constantemente. Así que el apóstol está hablando de esas personas en esa condición de rechazo a Dios y que Dios los ha desprovisto de su mano. Pero también estos pecados que el apóstol está enlistando sirven para que reflexionemos por dónde nos podemos estar deslizando. ¿Se acuerdan? Cuando el pastor Custodio habló de deslizarse, por dónde nos podemos estar deslizando, para que frenemos ahí y que volvamos a colocar el pie donde tiene que ir y sigamos firmes y constantes con el Señor en una relación genuina con Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos permite, Señor, hacer un autoanálisis. Cada uno de los que estamos acá tenemos la madurez suficiente para entender, Señor, cuál es la realidad de nuestro corazón. Señor, te pedimos fortaleza, te pedimos, Señor, dirección, te pedimos, Señor, la capacidad para poder cada día encontrar más y más comunión contigo. Ayúdanos a ser mejores oradores, orar sin cesar. Ayúdanos a ser mejores lectores y escudriñadores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Danos la fortaleza que necesitamos, esa fortaleza que solo tú sabes dar. Oramos confiados en ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
Ahora, hermanos, preparemos nuestros corazones. Vamos a pasar a nuestro culto de oración y vamos a tener nuestro tiempo de oración personal. Así que lo invito a que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda tener ese tiempo especial con el Señor, ¿verdad? Y vamos a dar comienzo, hermanos. Continuemos, hermanos. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración en grupos de 3. Así que las damas pueden juntarse, ¿verdad? En grupos de 3, igualmente los caballeros, para que tengamos el tiempo especial de oración en grupos de 3. Continuamos, hermanos. Tomemos nuestro lugar. Y vamos a tener, hermanos, ahora el tiempo de oración y con propósitos específicos, ¿verdad? Como sabemos, hay 2 segmentos. Nuestro hermano Franklin Paz, él tiene la dirección del primer segmento y nosotros lo apoyamos a él en oración con las peticiones a nivel de iglesia. Aquí invitamos a nuestro hermano Franklin para que nos guíe. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. También a los hermanos que están conectados. Les pido por favor ponerse en pie. Vamos a orar por estos jóvenes que van este sábado a sería, porque no es ni vigilia ni campamento, sería retiro, oigan bien. Entonces, ¿verdad? Que el Señor los cuide. También vamos a orar por el DFC, ¿va? Que hay que inscribirse ahí donde uno aprende y es maravilloso. Así que acompáñenme, inclinen su rostro. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Padre por tenernos aquí. Estamos contentos, Señor, de estar este jueves. Estamos contentos de escuchar tu palabra, de la prédica que trajo el hermano Nan, Señor. Gracias porque un día nos apartaste de todo eso, Padre. Hoy venimos contentos, alegres, Señor. Poner en tu mano, Señor, este viaje, este retiro que van a tener los jóvenes. Señor, bendícelos, cuídalos, su salida como su entrada. Sobre todo, Padre, que en este retiro ellos puedan aprender más de tu palabra, amarte, adorarte y que esos corazones sean cambiados, Señor. Padre, bendícelos, cuida, Padre, a los desde que salen de nuestra iglesia. Ponemos también al hermano Juan, que va a estar con ellos, a todos los hermanos que van a acompañar, Señor. Gracias. Y también gracias a los padres que tienen la confianza en nuestra iglesia, Señor, de prestarlos. Porque sabemos que al final, Padre, es lo mejor que a ellos les puede pasar. También te pedimos, Señor, por el DFC. Padre, ponemos que inquiete nuestros corazones, que toque nuestros corazones, Señor, para aprender más de tu palabra. Señor, ahí están las inscripciones, Padre. Ponemos que cada hermano se pueda inscribir, Señor, para aprender más de tu palabra, desde el nivel 1 al nivel 4. Ponemos también, Señor, desde ya los maestros y todo lo que este año viene, Señor. Padre, ayúdanos, bendícenos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, así de pie. Vamos a orar por las ofrendas, así que también acompáñenme. Padre nuestro, gracias Señor, gracias Padre. Y hoy venimos con un corazón contento, Señor, a dar nuestras ofrendas y diezmos. Gracias Padre, porque tú nos das a diario nuestro alimento, vestimenta, hogar, techo, todo, Padre. Bendice, Padre, nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor. Y venimos a dar estas ofrendas, Señor, para la construcción del templo, para todo lo que necesite nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor. Lo damos con un corazón alegre, contento, Señor, nuestras ofrendas y diezmos. Recíbelas, Señor, como un olor fragante, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Puede tomar asiento, hermano.
Bueno, hermanos, vamos al tiempo de testimonio. Así que un tiempo corto aquí, pero usted puede tomarlo. Así que, hermana Nancy, sí, mira, bonito, rapidito. Pase, hermana Nancy. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues en mi testimonio hoy de agradecimiento, hoy precisamente hablando con la hermana Vanessa, estaba recordando que precisamente hoy estoy cumpliendo 24 años de laborar en mi trabajo y doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque Él me ha dado la fortaleza y me ha mantenido todo este tiempo en este trabajo y pues le pido pues que me siga dando fortaleza y sabiduría para el tiempo que él estime conveniente y encontrar gracia en sus ojos para seguir adelante. Ese es mi testimonio, hermanos. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Unos 2, 3 minutos más. El frío, hermano, nos tiene ahí, va. Bueno, hermanos, damos gracias por la vida de nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Que, pues, como dijo ella, 24 años. Es un, bueno, bastante tiempo, ¿verdad? Y qué bueno que bueno, ella está pidiendo siempre la dirección del Señor ahí en ese empleo que ella tiene. Ahora, hermanos, pues voy a dar parte al segundo segmento de oraciones con propósitos específicos, ¿verdad? El primero es por el proyecto de construcción de nuestro templo, que haya provisión económica para no parar la obra durante este mes y durante todo el año, hermanos. El segundo, el compromiso individual de nuestra congregación por hermanos comprometidos para traer invitados a nuestra iglesia. Así que voy a pedirles que puestos en pie, oremos por estas dos peticiones. Padre Celestial, Señor, gracias primeramente por estar aquí, Señor. Ahora ponemos delante de ti esta petición, Señor, que sabemos que es una petición a diario. Imaginamos de nuestro pastor, Señor, y muchos otros hermanos, Padre. Miramos, Señor, el templo en construcción. Sabemos desde a dónde ha arrancado, Señor, esta construcción, Padre, el tiempo que se planificó, Señor. De que estábamos, Señor, en el otro lugar, Padre. Se ha planificado, Señor, se ha planteado, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, Señor. Padre, como congregación nos unimos en oración y pedimos, Señor, para lo que se está llevando a cabo ahora, Señor. Tú sabes la necesidad, Padre, de cada cosa, Señor, de cada línea, Padre, de cada piedra, de cemento, arena, lo que se necesita, Señor. Padre, de la dirección, Señor, de los ingenieros, Padre, los arquitectos, Señor, que contribuyen, oh Dios, para esta construcción, Padre. Señor, también nuestra, oh Dios, para poner nuestro granito de arena, Señor, nuestra fe, Señor, acercarnos ante ti, Padre, y pedir en oración y también, Señor, apartando, Señor, para la construcción de tu templo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todo lo que se necesita, Señor, la planificación que se llevará a cabo este año, Señor, referente al templo, Señor. Padre, provéenos como iglesia, Señor. Padre, danos dirección, danos paz, Señor, danos visión, oh Dios, para lo que se avecina, Padre, en este año, Señor. En el nombre de Jesús oramos. También oramos, Padre, por la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, Señor. Por este tiempo, Padre, de evangelismo, Padre, que tomaremos, que si bien es cierto, Señor, es nuestra misión aquí en la tierra, Señor, dar a conocer de gracias, Señor, como dices tú, Padre, a las personas, el plan de salvación, Señor. Llamar al arrepentimiento, Señor. Padre, oramos por esta iglesia, Señor, para que
tomemos, Señor, en nuestro corazón esa decisión, Padre, de poner, Señor, de acercarnos y salir a evangelizar, Señor. Sabemos que nuestro trabajo, nuestro deber, Señor, ahí donde tú nos tienes, Señor. Pero también como iglesia, Padre, en nuestro alrededor, en el tiempo que sea planificado, Señor, al llamamiento, Señor, poder salir, Padre, con gozo, con ganas, Señor. Señor, poder apartar ese tiempo, Señor. Gracias porque has escuchado esta petición y tú conoces todo, Señor. Despierta en nosotros, Padre, ese fervor, oh Dios, esa pasión, oh Dios, por las almas, Señor. Oramos nuevamente en Cristo, Señor. Amén. Así es, hermanos. Ahora vamos a tener un canto especial con nuestro hermano Emigdio, siempre en nuestro himnario. Y al mismo tiempo, hermanos, vamos a tener oración también por las peticiones de oración. Por el plan 1+1, hermanos. Y miren que estoy sacando aquí, pues, las canastitas, ¿verdad? Así que si usted no hizo un plan, una petición de plan y propósito, ¿verdad? La puede traer. Vamos a orar antes de finalizar por estas 3 peticiones, hermanos, pero antes vamos a entonar, ¿verdad? Con nuestro hermano Emilio este canto como congregación. Así que cantemos ahí. Cantemos, hermanos, la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y a la eternidad Consolador, unidos todos a la paz. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más, Señor. Mira, Señor, estas peticiones que están aquí en estos papeles, Señor, en estas canastas especiales, Señor. Mira a la congregación, a cada hermano que puso, Señor, en estas canastitas, Padre, esa petición de oración, esa petición del plan 1+1, Señor, y ese propósito, Señor, para este año, Señor. Padre, pedimos por estas peticiones de oración, Señor, que tú consideres, Padre, tomes en cuenta, Señor, mires cada alma, Señor, que propone, Señor, ahí en esa oración, Padre, del plan 1+1. Y también, Padre, por esa petición de oración especial, por esa sanidad, Señor, por esa provisión, Padre. Señor, también por ese plan y propósito, Señor. Pedimos, Señor, también para que este tiempo de jueves, Señor, sea más nutrido, Señor. Más hermanos, Señor, y personas se acerquen a nuestra iglesia, Señor. Y puedan, Padre, unirse a esta oración, Señor, que tenemos, Padre, cada jueves, Señor. Padre, Señor, damos gracias y pedimos que nos guarde, Señor, de vuelta y nos permita regresar este domingo, Señor, y traer nuestro corazón dispuesto, Padre, para honrarte y glorificarte, Señor, en tu casa, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.